Muy buenos días a todos. Feliz Día del Padre. Uy, ¿cómo les dio gusto? Quiero decirte, papá, que estás aquí. Es el privilegio más maravilloso que Dios te ha dado, ser papá. Un hombre pues realiza sus propósitos a través de la paternidad, y ahí es donde la vida nos palomea o nos tacha, porque podemos ser muy buenos comerciantes, buenos profesionistas, pero si fallamos en nuestra paternidad, entonces la vida nos pone una tacha. Gracias. Entonces, para estar iguales, yo me voy a sentar, qué chiste. Y bueno, pues precisamente por ser un tema tan interesante, el de la paternidad, pues escribí este libro, El poder de la paternidad, y nada más quiero así leerte brevemente la contraportada para aquellos que no lo conocen el libro. Este libro lo escribí hace casi 4 años. La paternidad es un potencial que ha sido depositado en el hombre en forma natural para realizar la tarea más importante de la vida, ser papá. La gran parte de los problemas familiares y sociales que estamos enfrentando el día de hoy, como son desintegración familiar, divorcio, drogadicción, alcoholismo, desviaciones sexuales, violencia intrafamiliar, abuso sexual y muchos males más, tienen sus raíces en una mala paternidad. Como todo potencial en el carácter del hombre, la paternidad puede ser iniciada o retomada en cualquier momento. Y los principios de paternidad efectiva y equilibrada están al alcance de todos los hombres. Este libro pretende edificar o construir en los hombres una identidad de verdaderos padres y conocer y desarrollar estos principios de paternidad que seguramente al ponerlos en práctica transformarán el ambiente familiar y las relaciones interpersonales en el hogar. Descubramos juntos el poder de la paternidad. La paternidad produce destino para nuestros hijos y para nuestro entorno social. Fíjate que con esta última frase yo te quiero decir que todos los males que ves en México, incluyendo a la selección mexicana, no, los males sociales, la raíz de nuestros males sociales es una mala paternidad. De ahí viene la corrupción en México. Porque si una persona es educada en valores de honestidad, de integridad, ¿cuándo va a robarle al prójimo? Nunca. ¿Y cuál es el problema en México? Es un robadero desmedido, es un saqueo. Entonces, lo que vemos como corrupción en México no es más que la consecuencia de la falta de principios y valores. Y los principios y valores son la crianza. Decían mis padres y todos los padres de esa generación, la crianza se mama, o sea, se aprende en el hogar, se aprende de los padres directamente. Una persona que aprende los valores desde pequeña jamás va a tomar un lápiz que no sea de ella. Pero aquella persona que simplemente no fue educada bajo principios de honestidad, se va a robar todo. Y por eso les digo, los males de corrupción, de robo, precisamente derivan de una mala paternidad. Entonces, no se trata de que el partido político fulanito, sutanito, sino de el núcleo familiar. Eso es lo que está fallando en México y en el mundo entero. Entonces, no nos extrañen los malos resultados cuando no estamos trabajando en un tema tan importante como la paternidad. Ahora tú me puedes decir, híjole, pues yo ya me equivoqué mucho y soy grande. No importa,
¿verdad? En el momento en que tú tomes una decisión y te pones con tus hijos, el día de hoy que es Día del Padre es una buena oportunidad, porque no te imaginas cómo he conocido hombres que aún el Día del Padre no se comunican con sus hijos. Pero ¿sabes qué es lo que falta? Lo que le faltó a la selección mexicana: humildad. Y te sobra lo que le sobró a la selección mexicana: soberbia. O sea, los mexicanos ayer perdieron porque pensaron que los chilenos no sabían jugar fútbol. Y resulta que llega la selección mexicana que no saben jugar fútbol, no saben trabajar en equipo, se les pegan una goleada 7-0. 7 nada más. Entonces, es tiempo de que retomemos los valores familiares. Hoy, que es Día del Padre, háblale a tu hijo que está distante. No esperes a que él te hable, a lo mejor no te habla. Pero tú, papá, que estás aquí, que a lo mejor tuviste problemas con tu hijo o tu hija, háblales por teléfono y solamente dile: sabes, nada más te hablo para decirte que te amo, saber cómo estás. Punto, no necesitas hacer nada más. Entonces yo describo en el libro del poder de la paternidad que una actitud sincera puede revertir una mala paternidad de muchos años. Lo he visto con mis propios ojos. He visto muchas personas que tuvieron un mal papá, pero con que ese papá reconozca con humildad que se equivocó y que pida perdón y que restaure las cosas, con eso sobra y basta para reiniciar una relación muy, muy bella de padre a hijo. Así de que hoy es un buen día, no dejes pasar la oportunidad. Y si tienes a tus hijos a tu lado y todo, disfrútalos. Es más importante eso que cualquier otra cosa en esta vida. Disfrutar de ser papá es maravilloso. Y bueno, quiero decirte que escribí un segundo libro. Ese segundo libro no lo he editado. Y el segundo libro se titula El amor paternal de Dios. Sí, lo tengo ahí en la computadora, pero lo terminé ya hace 2 años ese libro. Y en este libro, El amor paternal de Dios, entonces yo hablo del tema ya no de paternidad en el sentido relacional u horizontal, ¿no?, del que estamos hablando, sino de la relación con nuestro Padre Celestial. Porque te tengo buenas noticias. Dios es un Padre. Y 38 años llevo de cristiano. Y yo el día que conocí a Cristo, yo ese día adopté una nueva paternidad espiritual. Dejé atrás mis costumbres, mis tradiciones y conocí a un Padre espiritual que me perdonó, me abrazó, me consoló y se acabaron los duelos. Yo tengo 38 años que no paso por un duelo emocional, ¿verdad? De que, ay, mis hijos. O sea, y eso es de lo que te quiero compartir esta mañana, de cómo conocer a Dios como un Padre. Mira, es muy curioso, ¿no? Pero nos han inculcado que tenemos como que un Dios que se anda escondiendo, ¿no? Y que se necesita ser o muy religioso para encontrarlo, o muy místico para dar con alguna, ¿verdad?, tendencia budista. ¿Cómo enlazarse con Dios a través de una religión? Ese es un error. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es ser papá. Y la Biblia de tapa a tapa nos habla de la paternidad de Dios. Esa es la paternidad en sentido vertical. Dios y nosotros como sus hijos. Te quiero llevar al libro del profeta Isaías, al capítulo 9.
Vamos ahí, por favor, a ver si con la computadora también nos pueden ayudar. Isaías capítulo 9, porque vamos a ver una escritura impresionante. Este es uno de los pasajes proféticos más temerarios que yo encuentro en la Biblia. ¿Sabes cuántas profecías acerca de Jesús hay en el Antiguo Testamento? Casi 300. Todas ellas ya se cumplieron el día que Jesús pisó esta tierra. Pues esta es una de las más impresionantes. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. 700 años antes de Cristo, este profeta recibe esta revelación. Y dice así en el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Fíjate cómo describe aquí que nacerá un niño. Esto se refiere obviamente a Jesús. Nacerá un niño en una forma natural, en una forma terrícola, para que nos expliquemos. Y dice, ese hijo nos será dado como un obsequio. Y ese hijo, dice, el principado sobre su hombro. Eso nos habla de autoridad, de dominio. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Fíjate cómo esta palabra profética impresionante y temeraria le habla al mundo acerca de que vendrá un ser especial que nacerá como un niño, como dice la Escritura. Y ese niño no va a ser un niño en un pesebre. Mucha gente se queda con esa idea religiosa, ¿no? Ay, el niño Jesús y el niñito Dios, y se acuerdan de él nada más en Navidad, ¿verdad? Pero ese niño era simplemente el principio de algo que se transformaría en lo que aquí nos describe en la palabra. Será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Sabes que estos son atributos de Jesús? Esta palabra profética obviamente se cumplió cuando Jesús nació en esta tierra. Jesús tuvo una vida extraordinaria. Por esto es que dividió la historia de la humanidad. Bien lo decía Isaac el domingo pasado. Estaba él reflexionando sobre este tema y decía, qué impresionante que Jesús dividió la historia del hombre. Y es tan sencillo, yo lo veo de esta forma, así también divide nuestra historia, en antes de Él y después de Él. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, Él divide tu historia. Ahora, este pasaje profético que les acabo de leer nos describe diferentes facetas de Jesús, pero yo me quiero enfocar en esa faceta de Padre eterno, porque de lo que se trata es de que conozcamos a Dios como nuestro Padre. Yo te digo, hace 38 años de mi conversión, y tuve un pastor en Mexicali que me enseñó precisamente la figura de Dios como un padre, y me ha ahorrado todos los caminos laberínticos, ¿no?, que establece las religiones, que para que Dios entre en relación contigo, pues necesitas hacer muchos sacrificios y muchas cosas. Y no, o sea,
tengo buenas noticias para ti. Lo único que necesitas es sentirte hijo de Dios, hija de Dios. Eso es lo único que necesitas. No necesitas hacer procesiones, no necesitas azotarte, no necesitas ni siquiera ayunar. El ayuno tiene su propósito, pero mucha gente lo hace religioso para ganarse el favor de Dios. ¿Sabes que no necesitas hacer nada? Lo único que necesitas es sentirte hijo o hija. ¿Sabes que todo lo que te voy a compartir en estos minutos pretende una cosa? Terminar con tu identidad de orfandad. Un huérfano, dice la Biblia misma, que no puede recibir los regalos. Dice el libro de Job que el huérfano se siente como si tuviera los brazos quebrados. Es impresionante lo que la Biblia habla sobre la orfandad. Sabes que la Biblia dice que al huérfano le fue robada su fuerza, y nos habla la Escritura de que el huérfano siente como si todo le faltara. La orfandad es un yugo que Satanás ha puesto sobre la humanidad entera. Y te hablo abiertamente sobre esto porque tú tienes que tratar con tu identidad. Hay mucha orfandad en este mundo, pero no se vale que conociendo la palabra de Dios sigamos viviendo como huérfanos. Porque ¿sabes cuántos deprimidos hay en México? 7 millones de mexicanos viviendo en depresión. De los 120 millones que ya somos, que somos un montón. Bueno, a partir de hoy son 7 millones con 7, con 11 por la goleada de ayer de la selección. Los 11 jugadores hoy están deprimidos. Entonces ya se subió el número. 7 millones 11 personas. Ah, bueno, y el entrenador, ¿no? Pobrecito, 12. Pero sabes que la gente vive en una orfandad espantosa. ¿Y de dónde deriva eso? De una mala paternidad. Padres ausentes. ¿Sabes tú que una mala paternidad puede provocar que una persona, por más que se congregue y por más que lea la Biblia, esa persona va a tener un espíritu de orfandad? Porque no va a saber cómo relacionarse con su Padre Celestial, puesto que tuvo una mala imagen paterna. Hasta con eso hay que resolver en la iglesia, ¿verdad? Quitar ese paradigma de mala paternidad para revelar a un Dios maravilloso. ¿Has visto las promesas de Dios? Por ejemplo, ahí te va una. Porque yo sé los planes que tengo para ti, te dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darte el fin que estás buscando. ¿Eso te suena un Dios escaso o un Dios distante? ¿Sabes qué me suena a mí? A un padre que está interesado en mis necesidades, en mi bienestar. Ese es el Dios de la Biblia. Mira, yo te podría platicar anécdotas durante estos 38 años en donde he visto la manifestación palpable de mi Padre Celestial sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi trabajo. Es impresionante, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Me he creído que soy un hijo de Dios. A mí me podrán rebatir, decir y todo, pero yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Y sabes que tú estás en la misma posición que yo. Nada más es cuestión de creérnosla, de que somos hijos de Dios y que somos herederos de su paternidad. Acompáñame al libro de Juan, capítulo Evangelio de Juan, capítulo 14. Dios, a través de las edades, siempre queriendo manifestar su faceta de padre,
y el hombre prefiriendo la orfandad. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Un verso muy conocido, verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos han escuchado ese verso? Bueno, la mitad. Jesús dijo esto: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero miren lo que agrega: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay atajos, no hay VIP. O sea, tú no puedes acceder a la paternidad de Dios a través de Buda, ni a través de quien se te ocurra. Porque mucha gente dice: ay, que todas las religiones son buenas. Sí, no me digas. ¿Por qué crees que el mundo está como está? Sabes que las peores guerras son las guerras religiosas. Hoy en día estamos ante una inminente guerra. Y es una guerra religiosa. Es una guerra entre Occidente y el viejo mundo, ¿no? Bueno, ya ni el viejo mundo, porque ya el mundo musulmán está por toda Europa, por todas partes. Y pues no te extrañe, de hecho está profetizado. No te quiero dar malas noticias, ¿no? Pero la Babilonia de la que habla el libro de Apocalipsis, que es una estructura político-religiosa que va a empoderarse en los últimos tiempos, pues es precisamente eso, lo que estamos ahorita empezando a ver, ¿verdad? El terrorismo, cómo esas pequeñas células terroristas están sembradas por todos lados, traen de cabeza a Bélgica, Francia, Europa entera, y Estados Unidos ni se diga, ¿no? Entonces, verdaderamente no hay atajos, no hay caminos diferentes, solo hay un camino y se llama Jesús. Dice él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al corazón paternal de Dios sino a través de mí, dice Jesús. Y mira, vamos a seguirle leyendo el contexto para que te des cuenta que este texto habla de paternidad, de cómo Jesús nos vino a mostrar al Padre, cómo Jesús vino a romper todos esos paradigmas religiosos para decirle al mundo: hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un Padre celestial que tiene un plan maravilloso, pero solamente a través de mí lo pueden conocer. Esto es lo que está afirmando Jesús. Mira lo que dice el verso 7. Si me conocieran, también ¿a quién conocerían? A mi Padre. Por si te quedaba alguna duda de qué está hablando Jesús, está hablando de paternidad. Dice, verso 8, Felipe le dijo, como que todavía no le caía bien el 20 a Felipe, no, dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Era uno de sus discípulos. ¿Sabes? El Evangelio de Juan, me encanta a mí el Evangelio de Juan. Cada uno de los evangelios, los 4, presentan una faceta diferente de Jesús. Y siempre hemos considerado en la formación cristiana que el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como Dios mismo. Cuando empieza el capítulo 1 dice: y el verbo era Dios, y el verbo en el principio, y el verbo se hizo carne. Entonces Juan no deja lugar a dudas: Jesús es Dios. Pero además el Evangelio de Juan tiene otro tema importantísimo, es el tema de la paternidad de Dios. El capítulo 5 del Evangelio de Juan menciona 17 veces la palabra mi Padre que está en los cielos.
El capítulo 7 de Juan lo menciona 11 veces. Todo el Evangelio de Juan está impregnado de afirmaciones de Jesús respecto a su paternidad. Y todo empieza en el capítulo 4, cuando la mujer samaritana ahí entra en una discusión o una plática con Jesús. Y Jesús le termina diciendo: mira, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no dijo esa masa informe que le llaman Dios, o el Dios de todas las religiones, o mira, el Dios de Buda, o el Dios de Zoroastro. No. Le dijo: el Padre busca adoradores. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Esa es la primera afirmación del Evangelio de Juan acerca del Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús empieza a hablar acerca de esa paternidad. Dice: yo no hago nada sino mi Padre me indica. Dice: el Hijo no hace nada por sí mismo. Ahorita vamos a ver algunas citas. Pero había sido tanto el tema de paternidad de Dios sobre Jesús, que en este relato, Felipe, mira, yo te quiero ubicar en este capítulo 14 de Juan. Estamos a máximo una semana de que Jesús fuera entregado. O sea, ya habían pasado los 3 años de discipulado, ¿no? Y Felipe lanza esta expresión: Jesús, ya no la hagas cardíaca, muéstranos al Padre y nos basta. A lo mejor algunos de ustedes están como Felipe ahorita: ya, doctor, ya no la haga tan cardíaca, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, Jesús le dijo, verso 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por los milagros que estoy haciendo. Entonces Jesús ya no tenía cómo explicarles a sus discípulos, ¿no? Dice: crean por los milagros, por las obras que yo hago. Por eso crean que el Padre está en mí. Miren, viene el verso 12, dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Aquí Jesús utiliza el tema de paternidad para simple y sencillamente decirnos: oren al Padre y pídanle como hijos. Pídanle con todo su corazón sus necesidades, sus luchas, todo lo que necesiten, pídanselo al Padre y el Padre le responderá. Y mira lo que sigue, los siguientes versos. Te quiero llevar unos 3, 4 versos más. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. Dice: para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mira lo que dice el verso 18, que dice: no
os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En todas las formas, en todas las facetas de Dios, está implícita la paternidad de Dios. En esta referencia que te estoy leyendo, Jesús habla de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego nos habla de que Jesús es la expresión total del Padre. Cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: oye, ¿cuánto tiempo tengo con ustedes? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego empieza a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como le conocemos, y nos dice que no nos va a dejar huérfanos. O sea, esa orfandad de la cual padecemos los seres humanos ya no va a existir, porque el mismo Espíritu Santo va a adoptar la forma paterna y ya no nos tenemos por qué sentir huérfanos. Mira, dice el verso 20, para que ahora veamos parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas a través de su paternidad. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, dice el verso 23, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te fijas cómo todo es en relación con la paternidad de Dios? Mira, hay mucha gente que se quiebra la cabeza, ¿no?, con el concepto de Trinidad. Y dice: ay, yo no entiendo cómo tres personas en una, cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no entiendo eso. Y mucha gente con eso se atora. Bueno, no te atores. Las tres facetas de Dios te quieren abrazar como Padre. No te quiebres la cabeza. Había un niño que le preguntó a su papá que cómo estaba esa onda y el papá era electricista. Aquí tenemos un amigo electricista. Y le dijo: mira, te voy a enseñar. Entonces, vamos a la planta donde yo trabajo. Y ya lo lleva. Mira, aquí están las máquinas generadoras de energía, ¿no? ¿Las ves? Pues sí. Ok. ¿Y ves la electricidad que están produciendo? Pues no. Bueno, la máquina generadora, haz de cuenta que fue una Dios Padre, y genera energía, y esa energía se conduce para que en casa tengamos un foquito, lo encendemos y ahí está la luz que ilumina todo y que quita la oscuridad. Es Jesús, es una muestra. Ahí está Jesús, y el conductor de la energía es el Espíritu Santo. Y si te queda alguna duda, mete los dedos ahí en el contacto a ver si no crees. Entonces, a veces el ateísmo nos ha hecho tan flojos para pensar, pero pues solo con una ilustración para un niño. Si te encuentras con un esotérico y lo quieres evangelizar y te pregunta: a ver, pues yo no entiendo eso de la Trinidad. Entonces, ya ves cómo les gusta darse baños de energía, ¿no? Entonces le dice: mira, ¿te das de cuenta que el sol, una ilustración, ¿no?, el sol fuera Dios Padre, ¿verdad? Y la luz que emite el sol es Jesús. Y el calorcito que te llega del sol es la energía, bueno, es el Espíritu Santo. Así de que no te partas la cabeza. Puedes usar las ilustraciones que te imaginas, pero además una cosa, tú no tienes que convencer a nadie. Tú nada más ora por esas personas que no entienden
que Dios se va a encargar. Pero te hablo de cómo a veces la gente crea paradigmas y se cierra y ya. Como no puedo entender yo la Trinidad de Dios y ahí en Acción Cristiana hablan de un Dios trino, pues yo mejor voy a otro lugar. Pero quiero decirte que las tres facetas de Dios fueron de alguna forma manifestadas a la humanidad por los pactos de Dios. En el antiguo pacto se manifestó Yahvé, Yahweh, el yo soy, el Padre, pero siempre fue Padre. Y luego viene Jesús hace 2000 años y dice la Escritura que nació en esta tierra, dice el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. Y cuando Jesús va a partir, nos da la promesa del Espíritu Santo y nos dice: no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes, enviaré mi Espíritu Santo. Y vemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, como unas cuantas semanas después, Jesús, dice aquí, fue crucificado como a la semana siguiente, y 40 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, se cumplió toda la palabra que Jesús había anunciado, y todos los cristianos creyentes en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a caminar en proezas y maravillas, porque ahora tenían el paquete completo, conocían las tres facetas de Dios. Y seguramente esos apóstoles, y lo vamos a ver ahorita, conocían acerca de la paternidad de Dios. Porque tú puedes ver la evolución de estos hombres. Al principio eran unos pescadores ahí. Cuando estaban con Jesús, no sabían ni comer, no sabían ni comportarse. Y vemos en el libro de los Hechos cómo aquellos hombres ordinarios fueron mostrando un testimonio, fueron mostrando una transformación. Y dice en el libro de los Hechos que los reconocían, que habían andado con Jesús por la forma en que hablaban y se comportaban. ¿Y sabes cómo terminan estos apóstoles 30, 40 años después? En sus cartas, ¿sabes cómo se dirigían a los cristianos? Hijitos míos. Pedro, Juan, Santiago, todos utilizan esa expresión. ¿Por qué? Porque en el desarrollo y la evolución de la paternidad espiritual de esos hombres, ellos mismos se convirtieron en padres espirituales. Entonces, la paternidad va a estar en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vida cristiana. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok. Mira, el testimonio y el ministerio de Jesús, esos 3 años que Él estuvo en esta tierra, dando evidencia de lo que Él era, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne. El ministerio de Jesús estuvo marcado por un corazón paternal. La mayor parte de los milagros fueron movidos por su compasión y su amor por la gente. No había otra motivación más que darse a conocer como un padre. Vemos, por ejemplo, 2 niños, una niña, la hija de Jairo. ¿Recuerdan ese pasaje? Una niña de 12 años que estaba enferma, y va este hombre que era un principal de una sinagoga, y Jesús estaba en una multitud en otro lugar, pero este hombre llega pidiéndole ayuda a Jesús, y
como allá las distancias en ese tiempo, pues las distancias eran largas, ya cuando iban en el trayecto, porque Jesús le dijo, vamos a tu casa, vamos a ver a tu hija enferma. Y cuando iban en el trayecto le avisaron que estaba muerta la niña. Y Jesús le dijo, ten fe, vamos. Y dice la Escritura que siguieron a la casa de Jairo, y cuando llegaron ahí estaba aquella niña muerta. Y ya estaban ahí las gentes, los familiares llorando y todo. ¿Y sabes cuál es una de las características de esa niña? Que era hija única. Cuando Jesús vio esa escena, se conmovió tanto y les dijo a todos, sálganse, nada más se quedan los padres. Pedro, Juan y Jacobo, sus 3 discípulos, se quedaron ahí. Y lo único que hizo Jesús fue darle la orden a la niña que estaba muerta. Talita Kumi, en arameo, que significa niña, levántate. Y dice la Escritura que aquella niña se levantó de la muerte. Y Jesús les dijo, ahí tiene a su niña, denle de comer. Pero lo que movió el corazón de Jesús fue precisamente que era una hija única. Nos habla de otro suceso en donde iba una procesión, un funeral, y Jesús detiene, ve a la mujer que viene llorando, detiene aquel funeral en medio de la aldea. Ya se podrán imaginar la escena, ¿no? Imagínense, Jesús llega ahí, a ver, abran el féretro. ¿Y sabes cuál era otra característica de esta mujer? Ese que iba en el féretro era un muchacho, su hijo único. Entonces Dios tiene compasión impresionante por nosotros y Él sabe cuál es nuestra condición. Sabes que el otro que resucitó fue Lázaro, pero los 2 niños que resucitó Jesús eran hijos únicos. ¿Le interesará a Jesús la paternidad? ¿Le interesará a Jesús el identificarse con un padre en ese momento de dolor? Seguro que sí. Así que muchos de los milagros que Jesús hizo fue precisamente desde la perspectiva de padre. Cuando alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, la Escritura nos habla de su compasión por las multitudes. Mira, te voy a citar algunas ocasiones en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús habla acerca de cómo el Padre es el que le da las instrucciones directas. Acompáñame ahí el Evangelio de Juan. En el capítulo 5, verso 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense, este texto, aunque Jesús lo utiliza en este sentido de paternidad vertical, se puede aplicar perfectamente a la paternidad natural de nosotros. ¿De qué aprenden más tus hijos? ¿De lo que les dices o de lo que te ven hacer? Nada puede hacer el hijo si no lo ve hacer al padre. Ese es un principio de paternidad. Bueno, Jesús lo utiliza para mostrarnos que Él no se guiaba ni por corazonadas, ni porque, yo pienso, se guiaba por todo lo que el Padre le decía que hiciera. Y aquí dice el verso 20,
Porque el Padre ama al Hijo, o sea, refiriéndose Jesús a Él mismo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Jesús lo que nos está tratando de indicar es que Él dependía absolutamente de la paternidad de Dios. Él no hacía nada sin que su Padre se lo mostrara. Entonces, esto es una evidencia aún mayor de cómo el tema de paternidad está implícito. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Mateo capítulo 7, vamos a cerrar con estas citas. Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Aquí viene algo que quizá no nos guste mucho, ¿no? Pero dice Jesús: pues si ustedes, como padres naturales, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjense cómo Jesús nuevamente aborda el tema de paternidad y nos ubica en el plano terrenal. Si tu hijo te pide pan o de beber, tú no le vas a dar una piedra o lo vas a envenenar. Pues si ustedes, dice, siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará todo lo que necesiten? Mira, la próxima vez que tengas una necesidad, no te presentes delante de Dios como un vil pecador. Porque muchas veces traemos tradiciones religiosas y dices tú: es que Dios no me va a escuchar. Claro que sí, tú eres su hijo, tú eres su hija. No hay ninguna diferencia en nosotros. La única diferencia es creer. Por eso te decía al principio: cree que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Y esa va a ser la diferencia. Acércate a tu Padre Celestial. Ya no te acerques a un Dios severo y que te va a castigar siempre. Mucha gente, habiendo tenido una mala paternidad, conciben a Dios como un ogro que está allá en los cielos con un mazo en la mano para darte en la cabeza cada vez que te equivoques. ¿Cuándo vas a tener una vida victoriosa? Nunca. ¿Sabes? Quiero terminar diciéndote, en las parábolas Jesús también nos enseña mucho acerca de paternidad. ¿Sabes que en muchas parábolas Jesús habla de la figura de Dios como el amo, como padre, para precisamente enseñarnos acerca de la paternidad? Pero la parábola que a mí más me ha pegado es la parábola del hijo pródigo. Sabes que cada uno de nosotros somos ese hijo pródigo que dice la Escritura que este muchacho, siendo heredero de todas las cosas de su padre, le pidió la parte de su fortuna que le correspondía. Y el padre de familia le da la herencia. Y este muchacho se va y lo malgasta. Y estando en esa condición de pérdida, dice la Escritura que este muchacho se lo gastó todo en prostitutas y en borracheras.
Y cuando no tenía ni qué comer, ni tenía trabajo, la Escritura nos dice que encontró una chamba apacentando cerdos. Y cuando estaba en esa condición, volvió en sí. ¿Sabes que este mundo necesita volver en sí? Porque todos somos hijos pródigos. Todos nos hemos equivocado de camino. Y entonces este muchacho vuelve en sí y dice: volveré a la casa de mi padre, porque allá aún el jornalero más humilde come de una mesa. Y nos habla la parábola que Jesús nos narra, cómo aquel muchacho emprende el regreso a casa. Y cuando va llegando a su casa, a lo lejos ve una figura, y era el papá. El papá que todos los días salía de su casa para buscar al hijo que se había perdido. Y cuando la parábola describe que aquel joven vio a su papá, papá lo vio a los ojos y fue papá quien corrió a él. Y así, estando en esta condición, papá abraza al hijo y lo besa. Le pone su anillo como símbolo de herencia y le dice a los criados: vístanle con las mejores ropas y maten el becerro más gordo, el animal más gordo, porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo ha regresado. Cierra tus ojos un momentito. Señor, mil gracias por el plan maravilloso que tú has diseñado, no solamente para nosotros, tus hijos, sino para una humanidad entera, una humanidad perdida. Señor, tantas personas no encuentran el sentido a la vida. Tantas personas, Señor, que se han equivocado de camino. Pero, Señor, te damos muchas gracias por esta tarde hablarnos a nuestro corazón, mostrarnos cómo no es a través de un concepto religioso, no es a base de sacrificios individuales de cada uno de nosotros, sino es por tu gracia, por tu amor, por tu compasión. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, podemos vivir en esa dimensión de hijos e hijas tuyos. Padre, muchas gracias por abrazarnos. Señor, esa parábola nos ilustra cómo no hay nada que nos impida, Padre, regresar a ti. Podemos volver a ti, Señor, en cualquier momento, y podemos recibir compasión, amor, perdón, restitución. Señor, el diablo nos ha robado mucho, la vida nos ha robado mucho, pero en este día, Padre, te damos gracias porque tú nos muestras cómo tú eres un Dios de restitución. Yo te pido, Padre, que esto no sea una exposición teórica, Señor. Yo te pido en este momento que abraces en cada lugar a cada persona en este sitio, Señor. Ahí en sus lugares, abrázalos, Padre. Muéstrales tu amor paternal. Muéstrales, Señor, cómo tienen propósitos en sus vidas. El Señor te dice en esta tarde:
No temas ni desmayes. Yo soy tu Padre que te esfuerzo. Yo soy tu Padre que estoy contigo. Aunque pases por las aguas no te anegarán, y aunque pases por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo, te dice tu Señor. El Señor te dice también: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que estás buscando. Padre, gracias. Gracias, Señor, por abrazarnos en esta tarde. Y gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Tu palabra nos dice que ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para darnos la identidad de hijos tuyos. Que nunca se nos olvide, Padre. Nunca estaremos solos. Nunca seremos huérfanos nuevamente, Señor. Nuestra orfandad ha terminado, Señor. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Padre.